Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Antes que nada quiero enviarles un cálido saludo a cada uno de ustedes y desearles un día maravilloso, lleno de energía y alegría. Hoy vamos a adentrarnos en una historia llena de emociones que gira en torno a Tukam, una madre soltera. Su vida es una cadena de dificultades, retos y preocupaciones constantes. Desde criar sola a su hijo, luchar cada día para sobrevivir hasta buscar un techo seguro donde refugiarse, todo parece ser un laberinto sin salida. ¿Será que hoy por fin encontrará un lugar donde sentirse protegida o deberá seguir vagando por un mundo incierto y lleno de obstáculos? Pero la historia no se detiene allí. En un momento de agotamiento absoluto, cuando el cansancio la vence y se queda profundamente dormida, algo inesperado sucede. Un hombre desconocido aparece en silencio, se acerca y toma en brazos al pequeño hijo de Tukam. Ese instante congela el corazón de cualquier madre. ¿Será un gesto de ayuda inesperada o el inicio de una tragedia? ¿Representa este hombre un peligro o acaso trae consigo la posibilidad de un nuevo comienzo? Todos estos giros intensos y llenos de misterio se revelarán en los próximos instantes. Los invito a sentarse conmigo, dejarse llevar por el relato y descubrir minuto a minuto una trama cargada de tensión, sorpresas y emoción. Juntos seremos testigos del destino de Tukam y de cómo el amor de madre puede guiarla hacia un nuevo horizonte. Ahora sí, prepárense para vivir lo más emocionante que está por venir. Después de tener que abandonar la humilde casa donde había vivido un tiempo, gracias a la generosidad de un hombre bondadoso, la vida de Tukam se volvió más incierta que nunca. El terreno fue vendido por el propietario, y con ello desapareció el único refugio que madre e hijo habían conocido. Sin otra opción, ella tomó en brazos a su pequeño hijo Choai y comenzó un camino errante buscando sobrevivir en medio de un destino incierto y lleno de obstáculos. Desde entonces, su trabajo se volvió completamente inestable. Hacía lo que fuera un día, ayudaba en una pequeña fonda, otro día limpiaba casas o cargaba mercancías en el mercado. No existía seguridad ni continuidad, solo la urgencia de llevar algo de pan a la mesa. Cada moneda ganada era fruto del esfuerzo, del sudor y de la resistencia, pero a menudo apenas alcanzaba para que los dos pudieran subsistir. Para Tukam, nada era más importante que proteger y cuidar de Choai. Aquel niño era su única fuerza y el motivo que la empujaba a seguir adelante pese a las adversidades. Sin embargo, el camino nunca fue fácil. Ese día, tras horas caminando bajo el sol abrasador y sin apenas alimento en el cuerpo, la fatiga la venció. Exhausta, extendió una estera vieja en la acera y se recostó junto a su hijo. El cansancio fue tan profundo que se quedó dormida sin darse cuenta, hundida en un sueño pesado, marcado por la angustia y el desgaste de los días anteriores. Lo que Tukam ignoraba es que aún en medio del silencio de la noche, el mundo que la rodeaba seguía lleno de riesgos imprevisibles. La imagen de una madre joven y su pequeño durmiendo al borde del camino, abrazados sobre una estera gastada, es un retrato que conmueve a cualquiera. No es solo la representación de la pobreza, sino también un testimonio del coraje de una mujer que se niega a rendirse. Cada instante de su historia refleja tanto el dolor de la precariedad como la fuerza del amor maternal. ¿Será que después de este sueño, la vida le abrirá una nueva puerta de esperanza? ¿O madre e hijo deberán continuar su andar errante, enfrentando las pruebas que el destino les depare? La historia de Tukam nos invita a sentir compasión,
a reflexionar sobre la dureza de la vida y al mismo tiempo a creer en la luz que nace del amor incondicional de una madre por su hijo. En medio del sofocante silencio del mediodía, Shoai, el pequeño hijo de Tukam, comenzó a moverse inquieto hasta despertarse. Sus ojos inocentes, aún turbados por el sueño, recorrieron el lugar mientras su cuerpecito se arrastraba alrededor de su madre. Al no recibir respuesta, un llanto desgarrador brotó de su garganta rompiendo la calma del momento. Sin embargo, Tukam seguía profundamente dormida, vencida por el cansancio y el agotamiento de tantos días difíciles. A lo lejos, un hombre que pasaba por el camino escuchó aquel llanto insistente. Su corazón se apretó al acercarse y ver la escena, una mujer joven inmóvil sobre una estera vieja y un bebé llorando desesperadamente. Sin dudarlo, el hombre tomó al niño en brazos, lo acunó con ternura e intentó despertar a la madre con voz alarmada. «Señora, señora, está bien, por favor despierte». La llamó una y otra vez hasta que finalmente Tukam se agitó, abrió lentamente los ojos y al darse cuenta de que su hijo estaba en brazos de un extraño, se incorporó de golpe. Con el rostro pálido y los brazos temblorosos, arrebató a Shoai y lo abrazó con fuerza, mirándolo con ojos llenos de desconfianza. «¿Quién es usted? ¿Por qué tiene a mi hijo?». El hombre levantó las manos en señal de calma, hablando con voz suave y sincera. «Tranquila, por favor. Solo pasaba por aquí». Escuché al bebé llorar y la llamé muchas veces, pero no despertaba. Por eso lo cargué, no quería que sufriera. Tukam, aún con el corazón desbocado, murmuró con la voz quebrada por la fatiga. «Estaba tan agotada que me quedé dormida sin darme cuenta». El hombre la observó con atención, notando el desgaste en su mirada, y preguntó con cautela: «¿Dónde vive? ¿Por qué está aquí tirada al borde del camino con su hijo?». La pregunta penetró como una herida abierta. Tukam guardó silencio unos segundos. Luego sus ojos se humedecieron y la dureza de su mirada comenzó a desvanecerse. Poco a poco bajó la guardia y con voz entrecortada le contó toda su historia, cómo tuvo que abandonar la casa donde un hombre bondadoso le había dado refugio, cómo el terreno fue vendido y se quedó sin techo, y cómo desde entonces no le quedó más opción que vagar por las calles con Shoai, tomando cualquier trabajo eventual para sobrevivir. El hombre escuchaba en silencio con una expresión de profunda compasión. Mientras tanto, el pequeño, ya calmado, se aferraba al vestido de su madre, como si no quisiera soltarla jamás. La imagen resultaba desgarradora, una madre joven exhausta, abrazando a su hijo, como si en él residiera todo su mundo. «La vida le ha puesto pruebas demasiado duras», dijo finalmente el hombre con un tono grave pero sereno. «Pero recuerde, su hijo es su fuerza. Él será el motivo por el que podrá seguir adelante». Aquellas palabras tocaron lo más profundo del corazón de Tukam. Sus ojos aún enrojecidos comenzaron a brillar con un resplandor tenue, como una chispa de esperanza que se resistía a apagarse. Ese encuentro inesperado no fue solo un momento de ayuda fortuita, fue un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad, la bondad puede aparecer y encender una luz. ¿Será esta la oportunidad de un nuevo comienzo para Tukam y Shoai? ¿O el destino todavía les impondrá más pruebas? La historia apenas comienza, y lo que viene después promete estar lleno de sorpresas y emociones. El hombre escuchó con atención la larga historia de Tukam, y en su corazón se mezclaban la compasión y la tristeza.
Ver a una mujer joven sola con su hijo en brazos, vagando sin rumbo y sin un techo donde refugiarse, le resultaba imposible de ignorar. Tras un breve silencio, como si hubiera tomado una decisión repentina, esbozó una leve sonrisa y habló con voz cálida. «Si no le molesta, tengo una pequeña casa en la colina hace tiempo que no se utiliza. Usted podría quedarse allí por un tiempo. Al menos tendría un lugar donde protegerse de la lluvia y del sol». Las palabras lo sorprendieron incluso a él, y a Tu-Kam la dejaron atónita. Abrazó con fuerza a Shuai, su hijo, y lo miró con ojos inseguros, aunque una chispa de emoción comenzaba a brillar en su mirada. Con voz temblorosa, preguntó: «¿Y no será una molestia para usted y su familia?». El hombre respondió con una sonrisa serena cargada de sinceridad: «No se preocupe, esa casa está vacía desde hace mucho, nadie vive allí. Es mejor que usted y el niño tengan un techo en lugar de dormir en la calle, expuestos a tantos peligros». Poco a poco la desconfianza de Tu-Kam se desvaneció. Sentía que aquellas palabras no eran promesas vacías, sino un gesto verdadero de humanidad. Bajó la cabeza conmovida hasta las lágrimas. «De verdad, le agradezco mucho. Gracias a usted, mi hijo y yo volvemos a ver una pequeña luz en medio de tanta oscuridad». El hombre asintió y se levantó con decisión. «Entonces vamos. Los llevaré en mi coche porque a pie sería un camino demasiado largo y cansado para ustedes». Ese acto simple pero lleno de bondad encendió en el corazón de Tu-Kam una llama de esperanza. Abrazando a Shuai, sintió que al fin, después de tantos días de penurias, alguien les ofrecía una mano. Era como si el destino por un instante dejara de ser cruel. Al llegar a su casa, el hombre le sirvió un vaso de agua fresca y lo colocó frente a ella con una sonrisa tranquilizadora. «Tómelo, y recuerde, allí estará segura. Considérelo un lugar donde descansar, un espacio para recuperar fuerzas y empezar de nuevo». Para Tu-Kam, aquel vaso de agua y aquellas palabras eran más valiosas que cualquier tesoro. Lo sostuvo con manos temblorosas y con la voz quebrada de emoción, dijo: «No sé cómo agradecerle. Nunca olvidaré lo que ha hecho por nosotros». En ese instante, en aquella casa sencilla junto a la montaña, lo que parecía un encuentro casual se convirtió en un nuevo punto de partida. Era como si la vida le concediera a Tu-Kam y a su hijo un respiro, un rincón donde hallar un poco de paz antes de continuar enfrentando las pruebas que aún aguardaban en el camino. El hombre bondadoso cumplió su palabra y acompañó a Tu-Kam con su pequeño hijo Shuai hasta la casa situada en lo profundo de la colina. No era una vivienda lujosa, ni mucho menos cómoda. Las paredes estaban desgastadas, el techo cubierto de musgo, y el polvo se acumulaba en cada rincón. Sin embargo, en medio de tantas dificultades, aquella casa representaba un verdadero regalo del destino. Al menos ofrecía un refugio contra la lluvia y el sol, un lugar donde Shuai podría dormir en paz, sin tener que pasar la noche en la calle, expuesto a tantos peligros. Al llegar, el hombre se volvió hacia ella con voz cálida pero firme. «Por ahora usted y su hijo pueden quedarse aquí. Esta casa ha estado vacía durante mucho tiempo. Considérela un sitio para descansar y recuperar fuerzas». Después de decir esto, esbozó una leve sonrisa y con un gesto tranquilo se despidió de los dos antes de emprender el camino de regreso. Su figura se fue perdiendo poco a poco tras la pendiente, dejando en Tu-Kam un sentimiento profundo de gratitud y también de melancolía. En su corazón brotó una emoción intensa
Después de tantos días de penurias, por fin alguien había extendido la mano y les ofrecía un techo, aunque fuera modesto. Con Shoai en brazos, Tukam entró en la casa. La luz tenue que se filtraba por las ventanas de madera iluminaba un interior caótico, telarañas en cada esquina, una gruesa capa de polvo en el suelo y muebles viejos abandonados hacía tiempo. Sin embargo, lejos de desanimarse, sus ojos reflejaron determinación. Colocó con cuidado a Shoai en un rincón y comenzó a limpiar. Barrió el suelo con energía, sacudió el polvo de las mesas, arrastró sillas y abrió las ventanas para dejar entrar aire fresco. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se movían con fuerza renovada. Para ella aquello no era solo limpiar un espacio, era reconstruir un hogar, aunque fuera sencillo, para proteger a su hijo. Cada trazo de la escoba, cada paño que quitaba la suciedad, llevaba consigo un pedacito de esperanza. Poco a poco, el lugar se fue transformando. Seguía siendo humilde, pero ya tenía un aire más cálido, más acogedor. Al ver a Shoai dormido profundamente bajo una manta delgada, Tukam dejó escapar un suspiro. El cansancio aún pesaba en su cuerpo, pero el alma se sentía más ligera. Al menos esa noche, madre e hijo tendrían un rincón seguro donde descansar sin miedo a la intemperie. Y en el corazón de aquella madre, una pequeña llama de fe en el mañana volvió a encenderse. Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh của tôi. Trước hết tôi muốn gửi lời chào mừng đến tất cả mọi người tuyệt vời, tràn đầy năng lượng và niềm vui. Hôm nay chúng ta cần khám phá câu chuyện đầy cảm xúc xung quanh Tú Cầm, một người mẹ đơn thân. Cuộc sống của cô là những chuỗi khó khăn, thử thách để lo toan thường trực, từ việc của mình nuôi con, vật lộn từng ngày để sinh tồn, cho đến việc kiếm một nơi trú ẩn an toàn. Mọi thứ dường như là một mê cung không lối thoát. Liệu cuối cùng cô có tìm được một nơi cô cảm thấy được bảo vệ, hay cô sẽ tiếp tục lang thang trong một thế giới bất định đầy dẫy những người nghi ngại? Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đây. Trong khoảnh khắc kiệt sức tột độ, khi mệt mỏi ập đến và cô chìm vào giấc ngủ say, một điều bất ngờ xảy ra. Một người đàn ông lạ lặng lẽ xuất hiện, tiến vào và bế trên tay một đứa con trai nhỏ của Tú Cầm trên tay. Khoảnh khắc đó khiến trái tim của bất kỳ người mẹ nào cũng phải thắt lại. Liệu đó là một cử chỉ giúp đỡ hay khởi đầu của một bi kịch? Người đàn ông này đại diện cho một mối nguy hiểm, hay có lẽ anh ta mang lại khả năng cho một khởi đầu mới? Tất cả đã diễn biến đầy kịch tính và những bí ẩn sẽ được hé lộ